Muy buenas, nos encontramos una tarde más en este espacio de entrevistas de Letrame Grupo Editorial y en esta ocasión tenemos a una nueva autora, su nombre es Raquel Bianchi y nos presenta su obra Psicología Ontológica. Mientras esperamos a que Raquel se conecte al directo, pues bueno, vamos a seguir la misma tónica de siempre. En primer lugar leeremos la biografía de Raquel para conocerla un poco mejor y a continuación leeremos la hipnosis de Psicología Ontológica para saber en este caso de qué va su obra. Bien, como he dicho, su nombre es Raquel Bianchi, es madre de 2 hijos y es médica especialista en psiquiatría. Ha fundado la Escuela de Psicoterapia Ontológica en Buenos Aires, Argentina. Es presidenta y fundadora de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina, año 2017. También es presidenta honoraria y fundadora del capítulo de Salud Mental y Espiritualidad de la Asociación Argentina de Salud Mental desde el y Espiritualidad de la Asociación de Psiquiatras Argentinos desde el 2011. Miembro del Tribunal de Ética para el Equipo de Salud de la Asociación Médica Argentina y ha sido equipo de salud de la Asociación Médica Argentina. Ha sido secretaria para el Cono Sur de la sección Espiritualidad y Psiquiatría de la Asociación Psiquiátrica de América Latina desde 2013 hasta 2019. Miembro del Consejo Académico de Ética y Medicina y del 2010 al 2019 dirigió el curso de posgrado Salud Mental, Espiritualidad e Intercultura en el Hospital Rivadavia del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Es directora del curso superior de Psicoterapia Ontológica, centrada en el ser, en la Asociación Médica Argentina y ha sido presidenta del primer, segundo, tercer y cuarto Congreso Argentino de Salud y Espiritualidad realizados en la sede de la Asociación Médica Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Bien, esa es Raquel, tiene un currículum bastante amplio y vamos a leer ahora la hipnosis para conocer en este caso de qué va psicología ontológica. Bien, la psicología ontológica o centrada en el ser considera que el psiquismo se construye a partir del núcleo de nuestra esencia, el ser que somos. Propone un modelo antropológico integral, biopsicosociocultural espiritual, inmerso en un ecosistema y emerge de un modelo esperanzador, humanístico y planificante del ser humano que integra los conocimientos clínicos y científicos con los de la sabiduría perenne. Como humanidad transitamos un tiempo de cambio de paradigmas, de modelos mentales y encuentro en este factor la gran causa de las crisis que venimos atravesando a nivel institucional, a nivel social, moral, económico y cultural. Pero sabemos que cada estado del orden es precedido por un estado de caos. Del caos surgirá un nuevo orden de manifestación y este ciclo se repite y repetirá en todo el proceso evolutivo del ser humano y del cosmos. Este libro intenta aportar un eslabón más en la red de conceptualizaciones y propuestas teóricas para continuar como especie nuestro camino de evolución hacia un ser humano mejor. Bueno, hola Raquel. Hola, hola Melissa, ¿cómo estás? Muchas gracias por Nada, este espacio. encantada de tenerte aquí. Para comenzar con la Gracias. entrevista, me gustaría preguntarte cómo ha sido el proceso creativo, es decir, en qué momento te planteas el publicar tu obra, cómo ha sido el proceso de escritura, si ha sido lento, rápido, que nos cuentes un poco pues cómo ha sido el proceso de elaboración de psicología ontológica. Qué preguntas tan lindas y tan movilizantes. En realidad, el proceso, comienzo con lo más rápido. El proceso Ujú. fue muy rápido, la verdad que fue muy rápido porque en realidad son conceptos que los vengo trabajando desde el año 2010, ¿no? Ujú. En estos cursos que has comentado, y tengo 5 libros más en elaboración que tiene que ver Ujú. con la psicoterapia ontológica. Vale. Pero en este pequeño libro, porque es corto, es breve, me vi forzada a sintetizar el cuerpo teórico Ujú. de cómo entiende la psique la psicología ontológica. Entonces, el proceso de escritura me llevó 40 días, porque en Vale. realidad fue tomado de mis clases, de Ujú. gráficos que ya tenía, tiene Vale. muchos gráficos el libro, pero el proceso de creación de los conceptos, en realidad es un proceso de toda mi vida, Ujú. solo que a partir del año 2010, del 2015, cuando comienzo en la Asociación Médica Argentina a dar otros cursos, y también en el 2015 en la Sociedad Científica, ¿no? Argentina nos habilitaron para dar el Ujú. curso de psicoterapia ontológica, Vale. se empieza a engramar la conceptualización de este texto, ¿no? Ujú. Entonces, si este texto resume, ¿no? El cuerpo teórico, ¿no? Ujú. Pero bueno, hay otros textos que hablan de cómo se aplica la psicoterapia ontológica. Ujú. Okay. Enlazado con esto último, me gustaría que nos hablases del modelo antropológico integral. ¿Qué es y en qué consiste? Para aquellas personas que no lo conozcan bien o no sepan qué es ese concepto, pues que nos hables de él. Bueno, para este concepto no es solo mío, sino que tiene que ver con muchos médicos, con muchos Vale. psicólogos, con muchos psiquiatras, con muchos prestadores del área de la salud, que Ujú. entendemos que como seres humanos
¿no? No somos seres solamente intrapsíquicos, que es lo que muchas veces se aborda en un tratamiento terapéutico, sino que somos biocorporales, tenemos un cuerpo, psico, tenemos un psiquismo, y este psiquismo nos permite estar en conexión y en relación con los otros seres humanos y con el mundo que nos rodea, y además tenemos una fuente de vida, una fuente de donde pensamos, que es lo que llamamos la dimensión espiritual. Entonces, por eso, bio, psico, espiritual, en un ecosistema, somos parte del todo que nos rodea también. Entonces, el paradigma integral lleva al médico, en este caso yo soy médica, psiquiatra, pero también psicoterapeuta, que cuando atiendo a alguien, primero cuando me pienso a mí misma no me pienso que soy un cuerpo o que soy una mente, sino que soy un ser con mi cuerpo, psique, todos mis procesamientos emocionales, con mi fuente de vida, y eso ya también depende del sistema de creencias de cada uno. Yo creo en la fuente de vida, que algunos llaman Dios, pero que también estoy en un ecosistema y en un mundo del cual somos parte, con esa fuente de vida que nos une a todos. Eso es el paradigma integral, poder entendernos como parte de un todo y nosotros mismos no como partes fragmentadas, sino como tenemos diferentes dimensiones, la dimensión física, la psíquica y la espiritual, pero somos una unidad antropológica con estas dimensiones en un ecosistema del cual somos parte. Eso. La siguiente pregunta la tenía ya planificada, pero me ha parecido genial que hables de esto. Te quería preguntar sobre esos tres dimensiones o planos, ¿no? El corporal, el psíquico y el espiritual. Que nos hables un poco de cada uno de los tres, aunque luego haya una interrelación entre las tres dimensiones, pero que nos hables un poco de los tres para que así lo conozcan de forma más clara. Y a lo mejor muchas veces nos dejamos un poco influir, pero no sabemos realmente en qué consiste cada una de esas dimensiones. Entonces, que nos hables de ello. Gracias, Melissa. Me gusta tu pregunta, ¿no? Porque esto es fundamental en la vida de cada ser humano, ¿no? En este momento, cualquier persona, vos, yo, cualquiera que me esté escuchando, en este momento siente que tiene un cuerpo, se toca, tengo mi cuerpo, ¿de acuerdo? Y esa es la dimensión física, la cual tiene sus disciplinas de estudio. El método científico puede estudiar la dimensión física y es por eso que la medicina ha avanzado tecnológicamente, científicamente, con pasos agigantados, porque el método científico, que es empírico, racional, permite analizar, comprender y estudiar específicamente la dimensión física. Pero también, aquí y ahora, vos, yo, las personas que están escuchando, vemos que tenemos un foco desde dónde estamos pensando, desde dónde me están escuchando, yo desde dónde estoy hablando, en este momento yo cómo me pienso a mí misma, cuál es la idea que yo tengo de mí misma, la idea que tengo de vos que me estás escuchando, y todo, desde dónde surgen mis palabras, cómo voy construyendo mis pensamientos, también lo que estoy sintiendo yo en este momento que estoy hablando de esto que para mí es mi pasión y es mi vida, ¿no? Mis emociones, ¿no? Y también entonces, eso es la dimensión psíquica, que es ese centro energético, porque es un órgano sutil, no es que lo puedo tocar como me toco mi brazo, como me toco mi cabeza, pero es un órgano sutil que tiene que ver, por supuesto, con el cerebro, pero que tiene que ver con todo el organismo también. Entonces, esa es la dimensión psíquica, que también tiene las disciplinas de estudio, ¿de acuerdo? La psicología, la antropología, busca entender esta dimensión y son las líneas de las ciencias sociales que buscan comprender cómo funciona el psiquismo. ¿Por qué hago esta salvedad de las diferentes disciplinas? Porque cada dimensión es un nivel epistemológico. Entonces, si yo quiero estudiar la dimensión psíquica con las herramientas de la dimensión física, me estoy confundiendo. Lo mismo que si quiero estudiar el cuerpo con las herramientas de las disciplinas que estudian la psique, me estoy equivocando. Cada dimensión tiene sus propias herramientas para ser estudiada. Y también, aquí y ahora, todo ser humano, yo, vos, los que están escuchando, ¿no? En este momento sentimos que tenemos un motor vital. En el cuerpo, la dimensión espiritual es la energía de vida. Es ese motor, esa vitalidad, de ahí la palabra espíritu, ¿no? Que tiene que ver con la fuente de vida, soplo de vida, es algo etéreo, es algo, pensemos la palabra, ¿no? Soplo de vida, no lo puedo agarrar, es un soplo, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, pero genera movimiento, ¿no? Y esa en la dimensión física, ¿no?
en el cuerpo, en la dimensión espiritual, la percibimos como la fuente de vida. En la dimensión psíquica, la dimensión espiritual, la percibimos cuando decimos, entendí esto, se me hizo la luz, ¿no? Tiene que ver con ese foco de sabiduría, de comprensión profunda, ¿no? Y esa dimensión, la dimensión espiritual, es la que nos permite conectarnos con esa energía que tiene que ver con toda la creación y que nos conecta a todos. Entonces, bueno, más a grandes rasgos, esta es mi mirada de las tres dimensiones, física, psíquica y espiritual. El libro, aunque lo has dicho antes, no es extenso, es a lo mejor ronda creo que las 90 páginas aproximadamente, sí, pero tal cual, es breve. Es bastante profundo. Entonces, me gustaría que nos hablases cuál ha sido la parte más fácil o más sencilla para ti en la elaboración y cuál ha sido también la parte más compleja a la hora de redactar, de escribir tu obra. Bueno, en realidad no hubo fácil o complejo, porque en realidad el libro tiene que ver con mi entendimiento de quiénes somos, ¿no? La pregunta más importante de todo ser humano es ¿quién soy? ¿No? ¿Para qué estoy acá? Importante y difícil. Es que en realidad no hay respuestas estereotipadas. Cada uno tiene que ir encontrando esa respuesta conectándose con su fuente de vida, ¿no? Es lo que en el libro hablo, que es el yo ontológico, que es la función de... Justo te quiero preguntar por eso. Quiero que nos hables de qué es el yo psicológico y qué es el yo ontológico. ¿Qué diferencia hay entre ambos y en qué consiste? Ok. Bueno, estaba diciendo, ¿no? Que esas preguntas, que son las llamadas preguntas existenciales, ¿no? Que cuando una persona comienza con un despertar de conciencia, ¿no? Que entiendo el despertar de conciencia, no son mías estas palabras, son de otros autores, pero bueno, hago mío el entendimiento. Sí. Entiendo que el despertar de conciencia es cuando el ser humano empieza a diferenciar sus pensamientos propios de la dimensión psíquica de esa luz de inteligencia, esa luz de conciencia que viene de la dimensión espiritual y tiene que ver con el yo ontológico. Ahora voy al punto este que preguntaba. Entonces, cuando en la evolución, porque en la mirada biopsicoespiritual estamos evolucionando siempre y seguiremos evolucionando después de la muerte. Es un proceso evolutivo donde el alma busca comulgar con la gran fuente de vida, con la divinidad, ¿no? Entonces, en la vida biológica, ¿no? Que es parte de la evolución del alma, esto es mi sistema de creencias, no digo que sea la verdad, es mi verdad, no es mi sistema de creencias. El despertar de conciencia tiene que ver cuando el ser humano ya no se identifica con sus pensamientos, entiende que tiene pensamientos, que tengo una dimensión psíquica, pero empiezo a ver que hay un observador, algunos lo llaman el testigo, el observador, yo lo llamo yo ontológico, porque ahora explico por qué con la palabra yo. Entonces, cuando empieza a identificarse con ese yo ontológico, específicamente, ¿cuál es la definición del yo ontológico? Es la función de autoconciencia, que en neurología se habla es la metacognición, la función de autoconciencia, que tiene que ver específicamente con el funcionamiento de la corteza prefrontal, que es evolutivamente lo último que hemos adquirido los seres, el Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces el yo ontológico es la función de autoconciencia cuando percibe y se identifica con la fuente de divinidad que todos tenemos. Entonces el despertar de conciencia es cuando yo veo que tengo mis pensamientos, tengo un montón de pensamientos, pero tengo algo que trasciende mis pensamientos, que es mi yo ontológico, que es esta conciencia despierta, que empieza a analizar mis propios pensamientos y sigo reeligiendo con qué pensamientos dejo que mi psique siga funcionando o empiezo a cambiar mis valores, sistema de creencias para poder seguir evolucionando. Entonces, el yo ontológico es esto, es la autoconciencia, que esto es evolutivo. O sea, hay personas que no tienen un despertar de conciencia todavía, y esto no es malo ni bueno, son niveles de evolución, ¿de acuerdo? Solo que el prestador de servicios de salud y de salud mental, necesitamos saber, darnos cuenta con qué nivel de conciencia la persona nos está escuchando. Entonces, ¿qué es el yo psicológico? Creo que el yo ontológico lo expliqué, si no quedó claro, me lo decís, sigo hablando, ¿no? Entonces, el yo ontológico es la función de autoconciencia, o sea, la conciencia autorreflexiva, es mi conciencia que me permite observar
mi cuerpo, mis sensaciones, mis pensamientos, mis conductas, y me hago responsable de eso. Esto es mío, es mi creación, es mi generación, ¿de acuerdo? La autoconciencia es la que me permite ejercer mi libre albedrío. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad del ser humano? Que en cada momento podemos elegir qué hago y qué no hago, qué pienso y qué no pienso, con qué emociones elijo seguir construyendo mi estado anímico, ¿no? El yo psicológico es el ego, es lo que trabaja en todas las psicologías, y psicoterapia ontológica, y la psicología ontológica también. Es el yo psicológico o ego, que tiene que ver con la propia personalidad. La personalidad la vamos construyendo desde el vientre materno, desde el nacimiento, en la interacción con los otros, y ahí vamos construyendo nuestro ego. ¿Qué es lo importante en nuestra mirada, en la psicología ontológica? Que el yo psicológico, mi ego, mi personalidad, que tiene que ver con mi dimensión psíquica, tiene que estar alineado e integrado a mi yo ontológico, a mi fuente de vida. Es ahí donde todo lo que yo haga en el mundo, ¿no? Mi trabajo, mis elecciones, mi propósito en el mundo, mi propósito externo, como dice Eckhart Tolle, se alinea con el propósito interno, que tiene que ver con mi alma, tiene que ver con mi espíritu, tiene que ver con el para qué yo entiendo que estoy acá. Entonces, por eso, en psicología ontológica, encontré que es muy importante hablar de un yo ontológico. ¿Para qué? Para que el ser humano que desea seguir evolucionando deje de identificarse con su cuerpo, con su mente, sino que se vaya identificando con su fuente de vida, con la divinidad que está en cada uno de nosotros. Que en el cristianismo se le dice Cristo en uno, en el hinduismo se le dice Atman, que sería la partícula de Brahman, pero en el individuo. Todos participamos de esa chispa divina, de esa fuente de vitalidad, y con eso debemos identificarnos para entender para qué estamos acá, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión, entre comillas? Y también cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros dones, cuál es mi potencial, para qué mi alma, que es como si imagináramos que Dios es el gran océano y cada uno de nosotros somos gotitas. Esta gotita, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y para eso esta gotita tiene sus dones, sus talentos, sus virtudes, su potencial, y eso solo lo puedo ir descubriendo alineándome con mi yo ontológico. Han preguntado por aquí, bueno, han dicho que la explicación es perfecta, así que más claro posible. Y han preguntado también que cómo se responde correctamente a la pregunta de ¿quién soy? Bueno, esa es una pregunta de toda la vida y es una pregunta que todos tenemos que hacernos, y no en un solo momento, porque vamos cambiando constantemente. Entonces la pregunta es dirigida hacia el alma, hacia la profundidad, y cada uno tiene que empezar a percibir primero quién soy yo en este momento que me toca vivir. Obviamente, yo puedo hablar de mí, no puedo hablar de otros, ¿de acuerdo? A mis pacientes también los voy ayudando a que vayan conectándose con esa profundidad. ¿Por qué? También. Porque si yo dejo que mi ego, mi yo psicológico, que tiene que ver con mis programas mentales, y con esto no digo que los programas mentales son malos, no. La psique funciona en un 5% con el consciente, y ahí está la autoconciencia, 5%. El resto es un funcionamiento subconsciente o inconsciente, que tiene que ver con los programas mentales. ¿Por qué? Porque que van anidando en los ganglios de la base del cerebro, que es, todo es un automatismo. ¿Por qué? Porque yo ahora que estoy hablando y muevo mis manos y estoy sentada, mantengo mi postura corporal, todo esto lo hago con mis programas mentales, que son inconscientes y nunca van a ser conscientes. Cuando camino, cuando me visto, lo hago en automatismo. Y todo esto lo van haciendo los programas mentales. ¿Por qué? Porque el cerebro es un gran consumidor de energía y necesita economizar energía. Cuando actúo desde mis programas mentales, economizo muchísima energía. El 5% de la conciencia consume muchísima energía, ¿no? Entonces, los programas mentales no es que son malos o buenos. Sí puedo tener programas psicológicos disfuncionales, que son los que no me permiten ser feliz, los que no me permiten llegar a mi plenitud, los que no me permiten mostrarme tal cual soy. Entonces, esos programas mentales disfuncionales los puedo empezar a observar
en un proceso terapéutico o en un proceso psicoespiritual, y desde mi consciente puedo empezar a elegir cambiar. ¿Para qué? Para poder llegar a donde tengo que llegar, a mi felicidad. Entonces la pregunta ¿quién soy? ¿No? Es una pregunta existencial. En realidad no es solo quién soy. Las preguntas existenciales troncales son ¿quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué es o quiénes son todos estos que me rodean? ¿De qué se trata la vida? Esas preguntas nadie las puede responder por mí. Yo tengo que ir encontrando estas respuestas. Entonces, muchas veces hay personas que eligen una religión, y con esto no digo que sea bueno ni malo, sí. Eligen una religión y las religiones suelen dar estas respuestas, suelen dar la respuesta en paquetito con moño para todos iguales, sí. El ser humano es bla, 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 el resto del mundo es bla, bueno, y es que tiene que ver con la cosmogonía propia, con la cosmovisión de esa disciplina religiosa. Pero en realidad en psicología ontológica proponemos ir más allá, que estas preguntas las vayamos respondiendo en conexión con la fuente de vida propia, con Dios en uno. Ahí la persona podrá reelegir si sigue tomando las respuestas de su religión, o podrá reelegir, no, lo que me dice la religión no me termina, o en este momento de mi vida, de llenar, y ahí sigue reelaborando sus propias respuestas a las preguntas existenciales. Entonces la pregunta ¿quién soy? Es una pregunta para toda la vida, porque quién soy yo ahora no es la misma que cuando en el 2010 empecé todo esto o cuando tenía 10 años. Esa pregunta es de toda la vida, es una pregunta muy importante, porque es la que me lleva a sentirme integrada en mí y estar en conexión responsable con los otros y con el mundo, ¿no? Desde mi mirada, para poder cuidar lo mejor posible a los otros y al mundo, y a mí misma. Me gustaría también preguntarte que el libro ya ha salido, publicado, ¿qué valoraciones, qué críticas constructivas estás recibiendo de psicología ontológica? En realidad no muchas, porque estoy esperando que salga el libro en ebook, ¿no? Entonces todavía no lo he subido a mis redes. El libro ya está por ustedes, que la verdad que fue una experiencia lindísima con Letrame. De paso, lo comento porque es verdad. Es una experiencia lindísima con Letrame, sigue en proceso porque el ebook todavía se le están haciendo algunos ajustes, pero por eso no he tenido todavía devoluciones. Sí, la he tenido de mis alumnos, porque en realidad lo que está en el texto ya es material que mis alumnos lo vienen recibiendo hace algunos años, y puedo hablar de esas devoluciones, ¿no? En realidad es la palabra que podría sintetizar de muchas devoluciones es que es un bálsamo para el alma, porque es permitir entender lo que nos pasa en la vida y cómo funciona nuestra mente, pero desde ya de un paradigma completo, desde un cuerpo teórico completo. Entonces, que es un poco, en realidad el proceso creativo tuvo que ver primero con mi proceso espiritual. Segundo, con el proceso de acompañar a las personas que yo ayudo en mi trabajo constantemente. Y tercero, también a mis alumnos, ¿no? Entonces la devolución es que está muy bueno, que está muy bueno. Bueno, ya para ir ultimando, dos cosas. Por un lado, ¿por qué decidiste dedicarte a esto, elegir esta profesión? Y por otro, que resumas en un breve parrafito la esencia o por qué, por ejemplo, el oyente debe adquirir un ejemplar de psicología ontológica. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué elegí esta profesión? Es porque jamás se me ocurrió seguir otra cosa, ¿no? Tengo vocación y el don de ayudar a otros, ¿no? Es mi pasión. Ya soy una mujer grande, pero mientras sea cuerda y pueda trabajar bien, voy a seguir trabajando porque amo mi trabajo, ¿no? Amo mi trabajo y amo poder ayudar, ¿no? Entonces tiene que ver también con una vocación de servicio. Por eso la elegí. Y diferente es haber elegido psiquiatría. En realidad yo primero fui médica y quería ser neuróloga, porque ni pensaba trabajar en el área psi, porque vengo de una familia de cirujanos, ¿no? Y en aquella época, la época de mis padres, el ámbito psi era más o menos curanderismo, ¿no? Entonces
Yo quería seguir No, neurología y cuando cursé la especialidad de neurología, es difícil, es duro, porque la mayoría de las enfermedades no tienen curación. mm, Entonces, bueno, fue difícil para mí entender, no, quiero ser psiquiatra y después esto. psicoterapeuta, ¿no? Esa era la primera pregunta, porque ¿y la segunda Mm. pregunta cuál El fue? segundo, que resumes en un breve parrafito la esencia de psicología ontológica. ¿Por qué lo deben adquirir? Ah, oh, qué difícil, porque soy muy mala vendedora, así que ahí me puedo decir por qué lo deben adquirir y me quedo en blanco, porque soy pésima vendedora. Pero si me decís ¿Por por qué qué debe? deberían leerlo, por qué Sí, ¿por qué deberían tiene la pena? leerlo, bueno, sí, deberían leerlo. Primero porque es muy simple. Si bien es un texto en particular para profesionales del área de la Mm, salud, del área de la salud mental, está escrito para que cualquier persona lo comprenda, ujú. está con muchos gráficos para justificar Sí, lo que voy diciendo en conceptos con imágenes y le permitiría a la gente del ámbito de la salud mm, en general, para mí es un texto obligatorio, perdón, ¿no? Es un texto necesario. obligatorio. Por eso, me dijiste vender, me quedé en blanco. Ahora me decís por qué hay que Ya no leerlo. está. Sí, es un Sí. texto obligatorio porque permite mirar antropológicamente al ser humano de una mirada integral, completa y Ujú, sanadora. Ya mirar a un paciente desde este paradigma integral es sanarlo, que es diferente a curarlo, ¿de acuerdo? Por ujú, ahí no pueda curar, pero ayudo a que el sujeto, cuando la mirada del prestador de salud lo mira al paciente como que es un hígado o que es un estómago o que es, no sé, un aparato respiratorio, ujú, lo fragmento. Por eso es que en psicología vamos viendo cómo el niño va construyendo su psiquismo en la ujú, mirada con su madre. Entonces, como nosotros miramos al paciente, lo podemos sanar o lo podemos fragmentar. Entonces, para mí es una de lectura obligatoria. vale. En segundo lugar, es, para cualquier persona le permitiría entender qué es lo que pasa dentro de sí, y está escrito en un lenguaje muy simple y Sí. con gráficos para entender. Por eso, Ujú, eso me parece. ujú. Pues Raquel, ha sido un placer el tenerte este ratito con nosotros y además del placer de conocerte a ti, también de entender muchas cosas que a lo mejor asumimos, pero realmente no conocemos. Muy agradecida a ustedes y a vos en particular. Muchas gracias. Gracias. Y A gracias ti, a todos los que están ahí escuchando. Gracias. por supuesto. Y nada, pues un abrazo enorme para ti y para todos vosotros también y nos vemos mañana con una nueva entrevista. Un saludo. Muchas gracias. Gracias.